vamos a conversar un poco del estándar, ¿ya? Vamos a introducirnos un poco más en el documento, a, a entender hacia dónde va, cuáles son los objetivos del plan, qué es el plan, quiénes lo conforman y a meternos ya un poquito en el cómo se ocupa, ya de una manera muy introductoria al comienzo, pero vamos a partir con lo básico, digamos. Y cuando empecemos a practicar, hoy día vamos a comenzar con las materialidades que tienen que ver con tabiquerías, ¿ya? Steel frame y madera. Entonces vamos a generar piezas específicas a partir de catálogos. O sea, vamos a empezar a crear nuestro propio universo, digamos, de objetos, ya para que empiecen a comprender cómo ir creando sus propios elementos. Vamos a abrir al tiro un par de catálogos. Ya uno de madera, otro de acero y metal con. Ya no, por mientras eso. Ya entonces, déjeme que está entrando Gabriel. Ahí, sí. Entonces, lo primero que vamos a ver, ustedes lo pueden ir revisando en sus computadores, es la página del Plan BIM, ya planbim.cl, ahí me aparece inmediatamente. Ustedes van a poder ver en esta página, lo primero que deberían hacer sería iniciar una sesión, registrarse, ya, con sus datos, ya, y generar una cuenta. Eso les va a permitir descargar eh, el contenido de manera gratuita. Yo seguramente, como no accedo muy seguido, me tiene que haber baneado. Mientras yo reinicio eso, después vamos a revisar la... Ya, entonces ustedes deberían crear su cuenta y en esta página van a poder encontrar la definición del plan, una biblioteca que es donde están todos los documentos, noticias, que es lo que más o menos está haciendo el plan, y un espacio que se llama MIBIM, que es como una especie de autoevaluación, que esto ya tiene que ver más que ver con empresas, ya a un nivel un poquito más desarrollado en cuanto a la implementación que están utilizando las distintas oficinas o empresas más grandes que estén implementando BIM y en qué paso están, ¿ya? Em, Esto en general, ¿ya? Esto no solamente tiene que ver con los software, ¿ya? Con los software de modelación,
sino más bien con la metodología en general, con la organización, con los tipos de roles que implica, con la infraestructura necesaria, con el grado de conocimiento de cada uno de los personajes que están involucrados en el equipo, etc. ¿Ya? Y en la sección de biblioteca van a poder encontrar documentos, presentaciones y videos. Entonces, en documentos van a poder encontrar el estándar, ¿ya? Y una serie de documentos más que son parte del estándar. Me está entrando gente. Ya. Entonces, lo primero que tienen que hacer es descargar el estándar. En el estándar se van a nombrar una serie de otros documentos, como las plantillas de planes de ejecución BIM, que son los PEP, ¿ya? Plan de ejecución BIM. Después van a descargar esta matriz de información de entidades, que es básicamente un Excel que tiene todo ordenadito, los requisitos y qué debemos cumplir. Después están estas fichas de identidades que también son bastante útiles, porque ordenan un poquito más los elementos, pilares, vigas, puertas, etcétera, con cada uno de sus requerimientos, ¿ya? Después está la matriz de roles, que tiene que ver con aprender a cumplir las tareas asignadas a cada uno de los miembros de un equipo, a asumir las responsabilidades en función de un rol. Y describe los roles que están aceptados por el estándar, ¿ya? De los cuales uno puede cumplir más de un rol o estar asociado a uno específico. Estos no son nuevos profesionales, ¿ya? O sea, en el mercado laboral a veces se tiende a confundir eso, en el sentido de que, por ejemplo, se buscan coordinadores BIM, se buscan, no sé, modeladores BIM, cuando en realidad se debería seguir buscando, ya sea arquitectos, ingenieros, etcétera, profesionales X de la construcción, que sean capaces de entender esto y de asumir roles, ¿ya? Entonces, esos no son nuevas profesiones, sino que son roles asignados a ciertas tareas, ¿ya? Después tenemos un manual de entrega de la información, que es un documento elaborado por organismos internacionales. Me parece que son noruegos o daneses, no recuerdo, los que lo hacen. Y establece una serie de pasos de cómo entregar bien la información, ¿ya? Y esto se transformó en un estándar internacional, ya ligado a lo que es el OpenBIM, que es todo lo que es gratuito en BIM, y enseña, digamos, a trabajar de manera ordenada y que uno traspase la información de buena manera. Después tenemos informes y estudios, que son documentos que han ido haciendo a través de los años en el plan BIM, y cursos gratuitos, que a los cuales ustedes pueden acceder, ¿ya? Y se pueden inscribir. También hay un curso introductorio que sale todos los meses, que es bastante bueno. Yo ya lo cursé hace un tiempo para estar un poquito más al día. Y después les va a servir también si es que quieren validarse también. ¿Ya? Entonces, bueno, también están las presentaciones que han hecho ellos a lo largo de un montón de tiempo, ya llevan varios años haciéndolo, distintos tipos de charlas. Estas son como las presentaciones. Y algunos videos que tienen que ver con el cómo usar el estándar, y algunos de presentaciones y de charlas, ¿ya? Pero lo más importante lo van a encontrar aquí en documentos, ¿ya? Donde van a poder descargar el estándar, ¿ya? El estándar es este documento, ¿ya? Lo primero que vamos a ver
Nos vamos a saltar obviamente todo esto que es introductorio. Bueno, hay unas siglas que es importante que, digamos, las vayan manejando. Las más importantes, digamos, que van a encontrar por ahí en el documento, tienen que ver con algunos formatos, ya como el BCF, que es un formato de colaboración, que lo utilizan algunos software, o el IFC, que va a ser muy, muy, muy nombrado, que es el Industry Foundation Class, ya que es otro formato establecido por la industria de la construcción para compartir, ya un formato de interoperabilidad. Ya, COBI, que tiene que ver también con compartir modelos y información, pero que tiene que ver con el aspecto de la operación de los edificios, no con la construcción. ¿Ya? Y algún otro importante. Bueno, el PED, que ya lo comentamos, el plan de ejecución BIM, que también es muy importante para el estándar. Y eso, digamos, como lo más relevante. Lo demás, bueno, hay muchos organismos y cosas que van a ir viendo en el mismo estándar, cómo se va a empezar a repetir ese tipo de siglas, pero se vuelven a explicar en el estándar. Ya, esto me interesa que lo veamos porque es parte de la historia ya que tiene implementándose. El estándar se publicó en junio del 2019. Ya se viene trabajando más o menos de el 2012 por ahí, eh, y fue desarrollado principalmente por Corfo, ¿ya? El documento dice, se construyó a partir del levantamiento y estudios de normativas, estándares y protocolos BIM internacionales y la recopilación de información sobre proyectos públicos nacionales, realizado por el equipo de Plan BIM. Este trabajo se materializó en un primer borrador, ya el que fue puesto a disposición de un comité multisectorial. Ese borrador se publicó digamos, de manera abierta y se revisó por toda la industria. Y después se analizaron, digamos, posibles cambios y todo eso, y se materializó, digamos, entre enero y marzo del 2019 el documento, ya, y validado por el comité, fue puesto a disposición de la industria para su discusión, ya. Las observaciones recogidas en ese periodo fueron analizadas y sancionadas por el mismo comité. Dice, el estándar BIM para proyectos públicos fue desarrollado gracias al Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, Ministerio de Obras Públicas, Ministerio de Vivienda y Urbanismo y Corfo. ¿Ya? De todos los personajes que están aquí, que son las cabezas, digamos, del plan, eh, Carolina Soto es la más importante, que la van a ver en muchas cosas. Hoy día ella tiene un rol incluso a nivel latinoamericano en el ordenamiento del BIM a nivel Latinoamérica. Ya, ella es como la cabeza del plan y la van a ver en muchas charlas, eventos y etcétera relacionados con esto. Y el segundo, digamos, al mando es Sebastián Manrique, que también lo van a ver en muchas de las charlas y cosas, ¿ya? Em, ellos dos son como las cabezas, pero principalmente van a ver a Carolina Soto como el principal rostro de esto a nivel país y a nivel latinoamericano, que eso ya es bastante interesante porque el país, digamos, está, es de los más avanzados en cuanto a la implementación del plan, a tener un plan, un estándar y al ir organizando todo esto. Ha sido mucho más ejecutivo que el resto, incluso que muchos países a nivel europeo. Esos son los organismos que lo integran. Principalmente son tres sectores: el público, el privado y el académico. Eh, En función de esos tres sectores, estos son las personas que representaron, digamos, a los tres sectores y participaron del comité. Y
son los que, digamos, armaron, digamos, finalmente todo el documento. Ya nosotros, por supuesto, formamos parte del sector académico, ya, y somos principalmente los que estamos formando, digamos, los profesionales que van a ser capaces de interpretar esto y de utilizarlo dentro de su ejercicio profesional, que son, digamos, ustedes. Ya, una pequeña introducción. Ya la industria de la construcción representa una parte importante de la economía, ¿no es cierto? Estos datos ya son un poco viejos, pero eh, representa más o menos un 7% del Producto Interno Bruto, un 10% alrededor de los empleos a nivel nacional, pero lo más importante de esto es que no sé si es un descubrimiento ya a esta altura, pero eh, el principal diagnóstico que se le hace a nivel mundial a la construcción es su baja productividad, ¿ya? Y en función de eso, hay múltiples diagnósticos que derivan de eso, como la excesiva generación de residuos, la alta tasa de accidentabilidad, y un montón de otros factores que influyen en que la construcción sigue siendo muy artesanal, y la idea de todo esto, del BIM y de toda esta estandarización, tiene que ver con ir mejorando esos aspectos y transformándola un poquito más en una industria mejor y más productiva. ¿Ya? Entonces, en función de esas razones, ¿ya? Es que se elaboran todos estos estándares que buscan no solamente abordar temas de gestión y ordenar un poquito todo el proceso de la construcción, sino que eh, entender que la construcción en general influyen múltiples actores y diversos mundos, digamos. Entonces, el problema principal es que no existe una colaboración entre ellos en el estricto sentido de la palabra, sino más bien cada mundo trabaja o trabajaba, digamos, sigue haciéndolo, pero eh, de maneras o sea, de maneras independientes, y se juntaban en un punto sin mayor coordinación, y los coordinadores que existían hasta hace unos años lo que tenían que hacer era invertir mucho, mucho tiempo en organizar las distintas disciplinas, los distintos proyectos, las distintas especificaciones, y consolidarlas en algo que tuviera sentido, y muchas veces eso se terminaba solucionando en obra, y eso hacía que, por supuesto, la productividad fuera más baja, o existieran muchos más errores, existieran sobrecostos, ¿ya? Y bueno, con todo lo que es la digitalización, empezaron a aparecer todo esto de las tecnologías aplicadas a la construcción mucho más fuerte, y hacen posible, digamos, orientar una mejora, ¿ya? El estándar, por supuesto, que define BIM, esta es una definición propia. Existen muchas definiciones a nivel internacional, y esta es una definición propia del estándar chileno que, digamos, junta un montón de otras definiciones y crea una propia a partir de cómo nosotros deberíamos comprender el BIM, ¿ya? Dice que es un conjunto de metodologías, tecnologías y estándares que permiten diseñar, construir y operar una edificación o infraestructura de forma colaborativa en un espacio virtual, ¿ya? Es decir, por una parte, las tecnologías permiten generar y gestionar información mediante modelos a lo largo del ciclo de vida de un proyecto, y por otra parte, las metodologías basadas en estándares permiten compartir esta información de manera estructurada entre todos los actores involucrados, fomentando el trabajo colaborativo e interdisciplinario, agregando así valor a los procesos de la industria.
BIM viene a replantear la forma tradicional de trabajo individual y fragmentado, proponiendo una metodología de trabajo colaborativo. Esta metodología pone en el centro de interés la generación de información concisa de un proyecto y el intercambio fluido de esta entre los diferentes actores involucrados a lo largo de todo el ciclo de vida de un proyecto. Entonces, esta definición, que como les digo es una definición que se elaboró específicamente para el plan BIM y que junta muchas de las versiones que existen en el mundo, incorpora no solamente el ciclo de vida, ¿no es cierto?, que hemos conversado, que es todo lo que puede llegar a vivir un edificio desde el momento en que a una persona se le ocurre la idea de financiar un proyecto, diseñarlo, elaborarlo, coordinarlo, construirlo, demolerlo, etc. Eh, incorpora, digamos, todo lo que son las metodologías para poder hacerlo, las tecnologías para poder hacerlo, y incorpora como definición, en su definición, los estándares. O sea, dice inmediatamente que los estándares son parte del BIM, ¿ya? Y deben serlo eh, porque establecen, digamos, los protocolos de comportamiento, ¿ya? Para poder construir y comunicarse colaborativamente de buena manera, ¿ya? Entonces, eh, esa es nuestra meta, digamos, ya como BIM, ya como definición BIM. Después, el plan ya hace un pequeño resumen de lo que fue el plan, ¿ya? Antes de, digamos, la publicación de este estándar, ya dice con la finalidad de incrementar la productividad y la sustentabilidad de la industria de la construcción mediante la incorporación de procesos, metodologías y tecnologías de información y comunicaciones que promuevan su modernización a lo largo de todo el ciclo de vida de las obras. El 2016 se creó el Plan BIM, ¿ya? Esto en su momento era súper importante porque esto nació de una iniciativa gubernamental, ya no nació solamente del mundo académico ni de la industria propiamente tal. Entonces, es súper importante que esto sea un plan de Estado, ¿ya? Eh, ya lleva mucho más de 10 años como parte de un programa de Corfo, ¿ya? Que forma parte de otro programa que es mayor, que es el Construye 2025, ya que pretende eh, muchos, muchos avances, digamos, de la industria hacia ese año, ¿ya? Y el 2017, dice, está alojado en el Comité de Transformación Digital de Corfo, ¿ya? Y Plan BIM busca reducir los costos y plazos de los procesos de construcción de proyectos públicos, ya, ojo ahí, de proyectos públicos, y hacer más eficiente la operación de esta infraestructura. Para lograr esto, dice, Plan BIM tiene como una de sus metas la utilización de la metodología BIM para el desarrollo y la operación de proyectos de edificación e infraestructura pública hacia el año 2020. ¿Ya? Eso ya se está haciendo. ¿Ya? Eso ya lo estamos viendo. Ya las licitaciones de edificios de gran envergadura públicos se hace mediante BIM. ¿Ya? Esto no quiere decir que los proyectos tengan que ser modelados en Revit o modelados en ArchiCAD, o no tiene que ver con eso, sino que deben incorporar la metodología BIM, ¿ya? Deben establecer todo lo relacionado con la metodología, no con los software, ¿ya? Los software son parte de la metodología. Y lo importante que les recalqué, digamos, es que el estándar es para proyectos públicos. Si bien se puede utilizar en el mundo privado, ¿ya? Y de hecho el plan BIM como organización lo fomenta, la obligación es
hacia la infraestructura pública, ¿ya? Después tenemos que el proceso de implementación BIM se está materializando a través de un trabajo coordinado, dice, con distintas instituciones públicas, y este trabajo se inició a partir de un convenio de colaboración con distintas instituciones, y aparecen las instituciones que antes veíamos un poco más arriba, que son las que también van a participar como mandantes de proyectos, ¿ya? O sea, por ejemplo, todas estas corporaciones, empresas, servicios, etcétera, son eh, mandantes de proyectos, no solamente revisores de proyectos, ¿ya? Entonces es importante para ellos establecer criterios de encargo y de recepción de proyectos, ¿ya? Que es lo que busca el estándar, que los organismos aprendan a encargar y que las empresas aprendan a entregar, ¿ya? Es algo que suena simple, pero que estandarizarlo para que todos se comporten de la misma manera es súper complejo. Ya, bueno, una definición eh, general ya de lo que es un estándar, ya la definición es a partir de la Organización Internacional de Estandarización, la ISO, ya que muchas veces la han escuchado en función de algunas normas, ya, y ahí se define lo que es un estándar, dice, es un documento, ya, establecido como consenso y aprobado por un organismo reconocido que entrega para usos comunes y repetidos reglas y directrices o características para actividades o sus resultados, ayudando a la obtención de un grado óptimo de ordenamiento en un contexto dado. Ya, o sea, esto es como la definición básica y el apellido en este caso es el que le da la especificidad. Entonces aquí tenemos un estándar BIM. ¿Ya? ¿Por qué es necesario? ¿Ya? Y igual es como notable que esto se haya resumido en este pequeño párrafo, pero yo creo que lo concluye bastante bien. Dice, eh, se busca generar un requerimiento BIM desde el Estado que sea consistente y transversal, ¿ya? O sea, que el Estado aprenda a pedir, ¿ya? Es decir, que todas las instituciones públicas que exijan BIM lo hagan de una manera estandarizada y conocida por todos los actores involucrados en el proyecto. El objetivo de esto es facilitar la implementación del BIM tanto para las empresas privadas como para las instituciones públicas. Por una parte, las empresas tendrán certeza de que la exigencia de BIM de las distintas instituciones públicas siempre será clara y estandarizada, independiente de quién sea el solicitante. Y esto permitirá que la implementación del BIM dentro de cada empresa sea más simple y facilitará su participación en proyectos públicos. Por otra parte, para las instituciones públicas que exigen BIM o quieran hacerlo en el futuro, el estándar ayudará a que cada organización inicie su requerimiento desde una base consensuada existente. Entonces, el primer paso que busca el estándar es organizar el Estado. O sea, hoy día existen múltiples organismos del Estado que encargan proyectos y cada uno lo hace a su manera, eh, con proyectos que muchas veces están incompletos, ¿ya? Y que dejan muchas cosas en el aire y que muchas veces también no tienen claridad respecto de lo que están pidiendo. Entonces, cuando un ofertante a esos proyectos, a esas licitaciones, ofrece algo y ese ofertante también tiene competencia, ¿ya? Se transforma en algo súper ambiguo porque no se responde a los mismos requerimientos. Entonces, las ofertas no siempre cumplen con lo que realmente se busca y al final se terminan escogiendo participantes, ya sea por costo simplemente, ¿ya? Este es más barato, ¿ya?
y no por el que ofrezca la mejor solución o la mejor manera de hacerlo o etcétera, 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 respecto de el mejor proceso de trabajo, ¿ya? Después tenemos el objetivo y el alcance, ¿ya? O sea, para dónde vamos y hasta dónde vamos a llegar. El objetivo del estándar ya es garantizar que la información compartida en el marco de los proyectos públicos ya sea suficiente, consistente y de buena calidad e interoperable. Ya, o sea que lo que nos piden, nosotros tenemos que cumplirlo como mínimo, tiene que tener el mismo orden, o sea, ser consistente, y estas últimas dos tienen que ver con el obvio resultado de las anteriores. Va a ser de calidad e interoperable. ¿Ya? ¿Qué significa que sea interoperable? Que cualquiera lo puede manejar, digamos, independiente de quién lo haya generado, en qué tipo de plataforma haya sido creado. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la información que se va a recibir va a ser abierta, ¿ya? Que lo vamos a ver en un par de hojas más. Eh, pero el objetivo de esto es que, por ejemplo, el Estado o los estados a nivel mundial no ocupen, por ejemplo, software específico como Revit, ArchiCAD, Allplan o cualquier otro, sino más bien utilicen estándares y archivos que son universales como el IFC, el BCF o cualquier otro formato que aparezca en el futuro como formato interoperable. Y estos van a ser vistos, digamos, desde software o plataformas de uso gratuito. ¿Ya? Los formatos interoperables son formatos que no se pueden editar, ¿ya? Y los acuerdos internacionales que se han ido desarrollando en función de eso han acordado, digamos, que así sea, que no se puedan editar. Entonces son archivos que solamente podemos ver, ¿ya? Pero no alterar. Entonces eso hace que la interoperabilidad sea mucho más estable, ¿ya? Después dice que se busca a través de esto un conjunto, en conjunto con diversas acciones del sector privado y público, lograr un aumento de la productividad y la sustentabilidad de la industria de la construcción, ¿ya? Esos son como los objetivos mayores, ¿no es cierto? Aquí hay una suerte de alineación, o sea, de a qué se acopla, digamos, este estándar, qué es lo que ocupa como base teórica, y está todas estas normas que tienen que ver con, propiamente tal, el BIM, ¿ya? Las que yo les recomiendo que vayan buscando, si bien las ISO tienen un costo, ¿ya? Pero hay harta información al respecto y información liberada y explicada en internet. Son estas dos, ¿ya? Que son las generales, ¿ya? La BIM 1 y la BIM 2, este año creo que se va a lanzar la BIM 3, son 5, ¿ya? Que son parte de la ISO 19650. Entonces el guión corresponde a la parte del BIM 1, que es como los conceptos y los principios, y el segundo tiene que ver más con los procesos que son de entrega. Esa parte es mucho más interesante porque es como los flujos de trabajo entre nosotros los profesionales, ¿ya? Y establece como base tecnológica, ¿ya? Una suerte de criterios que también están normados o estandarizados, que tienen que ver con el manual de entrega de la información, que lo vimos en lo que existen los documentos de- que son partes del plan, el estándar de IFC, ¿ya? Que también está estandarizado en una ISO, el formato de colaboración, ya que apareció hace unos años nomás,
como estándar de la Building Smart. Ya vamos a ver lo que es la Building Smart. Otro tipo de formato que tiene que ver más con los diccionarios de datos, ya que forman parte de la Building Smart, que es el IFD, las definiciones de los requerimientos o requisitos técnicos específicos que tienen que ver con los Model View Definitions, que son las vistas de modelo que vamos a exportar. ¿Ya? O sea, si hay uno específico después de arquitectura, de estructura, de coordinación, etcétera, es como vemos cada uno de los modelos y los exportamos a IFC, por ejemplo. Los estándares de COBI, que son los requerimientos para operación, ya son todos los requerimientos y estándares de cómo se deberían entregar la información orientada a la operación de los edificios. ¿Ya? Y bueno, hay una base de conceptos, ya que tiene que ver con cómo se armó el estándar y en base a algunas definiciones como las de LOD, que lo conversamos por ahí en una clase de manera ligera, que son los niveles de detalle, ahí establece distintos definiciones para el LOD, los usos BIM, que es lo fundamental, que también es parte de un estándar que se desarrolló en el Penn State, que es una universidad norteamericana, ¿ya? Y entonces esto es como la base teórica, como el marco teórico del BIM, ¿ya? El alcance o el ámbito de acción que va a tener el estándar eh, busca principalmente aplicarlo a proyectos públicos, que es como lo que habíamos dicho, de diversa complejidad, independiente de su tipología o envergadura, ya, a lo largo de todo su ciclo de vida, ojalá la mayor parte de él. Ya, su foco principal es el intercambio de la información entre el solicitante y los proveedores, que pueden ser proveedores oferentes en la etapa de licitación o del proveedor adjudicado. Ya, o sea, hay dos etapas para poder aplicar esto, ¿ya? Y durante el desarrollo del proyecto, ¿ya? El estándar también aborda el flujo entre el proveedor y las empresas que le prestan servicios para el desarrollo del proyecto a través del plan de ejecución BIM, ya que este plan, el proveedor debe entregar información acerca de los responsables del proyecto, tanto dentro de su empresa como de otras empresas participantes. ¿Ya? El estándar BIM para proyectos públicos incluye convenciones respecto a la información geométrica y la no geométrica, ¿ya? Que debe ser intercambiada en un proyecto público entre el solicitante y los proveedores, ¿ya? La información geométrica se refiere a, bueno, a todo lo que está modelado o dibujado, y la no geométrica es a todos los parámetros que alimentan esa geometría. Ya aquí ya lo hemos conversado bastante a lo largo de las cosas que hemos ido haciendo, y hoy día vamos a hacer un pequeño ejercicio respecto de información geométrica e información no geométrica, generando algunas familias, ¿ya? Que es lo que estábamos conversando de los parámetros, de los catálogos. Entonces después dice, además se establece como requerimiento mínimo la incorporación de la información establecida en los parámetros de COBI y del manual básico de entrega de información MEI, ¿ya? Ese es el mismo que aparece, digamos, en los documentos, en los modelos. Dice. El público objetivo de este documento son tanto las instituciones públicas que regulan, licitan y o mandatan proyectos de otras instituciones, como las empresas privadas que prestan servicios en el contexto de esos proyectos. Si bien el presente estándar ha sido desarrollado para proyectos públicos, podría ser utilizado como guía de referencia para proyectos privados, procurando analizar previamente si su contenido se ajusta a las características y objetivos del proyecto. ¿Ya? Entonces, si bien esto está orientado full al sector público, lo recomiendan también utilizar en el sector privado como testeo, digamos, y procurando que, digamos, sea beneficioso para esos proyectos privados. ¿Ya? Aquí aparece, digamos, el ámbito de acción
que tiene el estándar. O sea, va a haber un solicitante que en función de lo que establece el estándar va a hacer requerimientos, ¿ya? Y un proveedor con todas sus empresas asociadas va a ofertar, ¿ya? Una posible solución a esa licitación, ¿ya? A ese proyecto, a partir de la metodología. Ya va a definir un montón de cosas que tiene que hacer, desde ordenar en un plan de ejecución e informar, digamos, en él todos los participantes, con qué equipos voy a contar, digamos, tecnológicos y de recursos humanos, cómo voy a ordenar la información en los distintos modelos y qué es lo que voy a entregar, ¿ya? Todo eso es parte, digamos, del campo de acción del estándar, ¿ya? Nos vamos a saltar algunos términos y definiciones. Ya, de los más fundamentales ya hemos escuchado bastante el ciclo de vida, ya, que es el conjunto de etapas o fases que atraviesa una edificación, ya, desde la idea hasta la definición de sus requerimientos y el fin de su uso. ¿Ya? Y yo diría que otra importante es la de activo, ¿ya? Que básicamente es una edificación cuando ya está construida. ¿Ya? Eso lo van a leer bastante aquí, los activos. ¿Ya? Otras son más básicas, como actor, as build, cliente, ¿ya? Y BIM. ¿Ya? De las definiciones aquí también, bueno, estados de avance de la información, que también lo van a ver, son los grados consecutivos de desarrollo del proyecto. Ya es como cuando van avanzando en taller y van teniendo desde un bosquejo a un pequeño plano, después un modelo, y después el proyecto final. Esto es como la secuencia de avance. ¿Ya? Las entidades, ya que son todos los elementos virtuales, eso ya también lo hemos conversado cuando hemos ido modelando. Así que tengo un pilar, una viga, un muro, ya los distintos tipos de entidades son los que tienen que estandarizar. ¿Ya? Y importante el nivel de información, que es la traducción, digamos, del LOD, ya del nivel de grado o grado de profundidad que tienen que tener las entidades, digamos, que están modeladas en los proyectos BIM, ¿ya? O sea, información geométrica y no geométrica, ¿ya? Después están los flujos de información que no nos los vamos a saltar. Esto lo vamos a ver más adelante porque vamos a ver todo el proceso, pero me gustaría ir a saltarme un poquito esto e ir a estos gráficos como tablas, ¿ya? Que definen eh, los aspectos como más importantes, digamos, a considerar dentro del estándar. Primero son los modelos, que es como lo más obvio, digamos, tienen que definirnos cuáles van a ser los modelos. Y aquí tienen distintos tipos de modelos para principalmente dos categorías: edificaciones e infraestructura, que esto ya tiene que ver con puentes, caminos, etcétera. Ya, esas dos grandes áreas engloban principalmente casi todo el espectro de la construcción. Entonces, por eso se separa en esas dos grandes áreas. Y después tenemos los modelos que van a partir desde el sitio, de algo volumétrico, diseño de arquitectura, estructura, MEP, que sería las tres disciplinas principales de especialidades, que es todo lo mecánico, lo eléctrico y lo sanitario. ¿Ya? En mecánico entiéndase todo lo que es aire acondicionado, gas eh, y todo lo relacionado con ese tipo de maquinaria, ¿ya? Eléctrico y sanitario. Los modelos de coordinación, ya que son ya modelos distintos, ya, y que pueden tener parámetros distintos, o sea, no necesariamente es el modelo de arquitectura copiado, digamos, sino que
puede ir variando su uso, lo mismo que el de construcción, ¿ya? Si está modelado como se construye, que es lo que siempre hemos conversado en las clases, va a estar bien modelado y va a poder ser parte de un modelo de construcción, el mismo modelo de arquitectura o de estructura, y al orientarlo, digamos, a construcción, uno puede ir ordenándolo en cómo se van a ejecutar esas partidas a lo largo de el proceso de construcción. El as-built, que es un modelo que puede ser distinto al original, ya comúnmente lo es, y por eso que, por ejemplo, aquí aparece un pequeño cambio con el icono, digamos, es porque tiene que ver con el modelo eh, levantado y terminado para entrega, digamos, en función de cómo se construyó, ¿ya? O sea, cómo finalmente se ejecutó, por eso que se llama as built, ya tal como se construyó. Y después tenemos el de operación, que tiene que ver eh, principalmente alimentado con los parámetros e informaciones necesarias para operar un edificio. Por ejemplo, que tenga la información necesaria, por ejemplo, de cuántas ampolletas o qué ampolletas tienen todos estos recintos y si es que alguna vez se quema una, cómo la reemplazo, por dónde pasan, digamos, las cañerías, como para ver si tengo que hacer un hoyo o no en un punto y lo puedo hacer o no de manera eh, libre, ¿ya? Entonces, eso tiene que ver con modelos de operación, ¿ya? Después tenemos esta tablita que es doble, ¿ya? Tiene esas dos hojas. Veamos si... Aquí no me... Ya. Estas son las entidades mínimas, ¿ya? Entidades mínimas por modelo. O sea, a partir de estos modelos que están aquí, que se desglosan ahora en esta tabla, aquí están los mismos modelos. En esta otra línea se ordenan los distintos tipos de entidades que pueden ser parte de esos modelos, ¿ya? O sea, por ejemplo, en un modelo de arquitectura, ¿ya? Tienen que haber ejes, tienen que haber un terreno, pueden haber elementos civiles, ¿ya? Que son calles, puentes, etcétera. Elementos geográficos, ¿ya? Del paisaje o de la parte, digamos, del entorno, fundaciones, ¿ya? Zonas o espacios que eso establece, digamos, para diferenciar, digamos, las áreas, esto es como programar, ¿ya? Programar en el sentido de programa de arquitectura. Eh, Columnas, vigas, ya elementos más constructivos. Si se fijan, el modelo de arquitectura contiene todo, o casi todo. Losas, muros cortinas, ventanas, puertas, esto es todo lo que podría contener, ¿ya? Cubiertas, cielos, ¿ya? Sistemas de circulación, equipos de instalaciones, muebles, estructuras especiales si es que lo tiene. Y lo único que no aparece es más especificado hacia los MEP, ¿ya? Equipos y tableros MEP y distribución de tuberías de MEP, que ya sería más, aquí empiezan a aparecer en los modelos que están acá abajo, que son los modelos de MEP específicamente, y los que ya empiezan todo el proceso de coordinación, construcción y tal como se construyó. ¿Ya? Por eso que aparecen de ahí hacia abajo. ¿Ya? Pero por ejemplo, el de sitio, obligación, digamos, obviamente el terreno y las áreas, pero también pueden aparecer otro tipo de cosas que tengan que ver con lo existente. ¿Ya? Por eso que aparecen con
asterisco porque pueden existir elementos existentes que tengan que ver con elementos que son más constructivos. Ya, entonces esa tablita es fundamental porque si a mí me piden, por ejemplo, estoy haciendo un proyecto y yo estoy a cargo de la arquitectura, pero estamos en una etapa en que me piden un modelo que es volumétrico, a mí no me podrían pedir, por ejemplo, los ejes. ¿Ya? Entonces, si me están revisando el trabajo y yo me corresponde entregar un modelo que es volumétrico, me deberían revisar el terreno, si es que existe alguno de estos elementos, la zona, etcétera. Pero si en las observaciones que me lleguen a mí de ese modelo me piden que aparezcan las fundaciones, ¿ya? Eso estaría mal y uno podría decir no, porque la etapa en la que corresponde es entregar es un modelo volumétrico y el modelo volumétrico no incorpora fundaciones. ¿Ya? Entonces, esto es para guiarse de qué cosas tiene que contener el modelo. ¿Ya? Y otra tablita, bueno, es esta, ¿ya? Que aquí están los que yo les nombraba al comienzo de las siglas, los estados de avance de la información. ¿Ya? Y esto es como lo que yo les decía, como cuando parten el taller y van evolucionando el proyecto, esto es lo mismo, a medida que avanza, digamos, la fase, digamos, de desarrollo del proyecto, va haciendo distintos requerimientos. Entonces, primero tenemos un diseño conceptual, ¿ya? Que corresponde a una fase de información y de planificación, o sea, esto es bastante inicial, ¿ya? Y eh, solamente se van haciendo tareas como generales, planteando, digamos, la posible solución, y después tenemos ya el diseño propiamente tal, y donde aparecen distintas fases de diseño. Tenemos un diseño de anteproyecto, un diseño básico y un diseño de detalle que ya sería algo más apto para construcción. Eh, y luego tenemos todo lo que es relativo a la construcción, ya, coordinación para construcción, para manufactura o montaje y el término de la construcción. Y después tenemos la operación, ya, que sería la puesta en marcha y después la gestión y mantenimiento. ¿Ya? Entonces esto va avanzando. Entonces, si cruzamos esta tabla con las anteriores, va a aparecer esta que está un poquito más abajo, que esto es como los requerimientos en función de, de las entregas. O sea, cuando el mandante me dice tu fecha de entrega del diseño es tal fecha y me tienes que entregar tales cosas, tiene que ver con esto. ¿Ya? Entonces, si yo en mi primera fase me piden un modelo, o sea, un estado de avance, digamos, me dicen, mi primera entrega es un estado de avance de diseño conceptual. Entonces yo voy a trabajar mi arquitectura, ¿ya? Y aquí está mi arquitectura a un nivel de diseño conceptual, ¿ya? Después si me dicen que mi nivel o sea, me están pidiendo, por ejemplo, un proyecto, un modelo as built, pero estamos en la etapa de diseño anteproyecto, no corresponde, ¿ya? Es decir, ¿cómo te voy a entregar algo que es un as built si todavía estamos en la etapa de diseño de anteproyecto? Entonces, eso no corresponde. Lo mismo con el modelo de construcción, por ejemplo. Entonces empiezan a aparecer más abajo en estas tablas. ¿Ya? Entonces, este es como un esquema de avance de un proyecto. ¿Ya? Entonces dice, si yo estoy trabajando el modelo de arquitectura y en paralelo a mí está la estructura y las instalaciones, y el proyecto establece 5 entregas, ¿ya? La entrega 1
tengo el diseño de anteproyecto de arquitectura. Entonces, con el diseño de anteproyecto de arquitectura ya voy avanzando en función de lo que me piden para eso. Pero en mi entrega 2 ya tiene que estar el diseño de arquitectura en un estado de avance de diseño básico y tiene que aparecer el de estructura en un diseño de anteproyecto, o sea, un estado de avance anterior, ¿ya? O menos avanzado que el de arquitectura. Pero después se tienden a igualar en la entrega 3, ¿ya? Y aparecen las instalaciones en el estado anterior. Y bueno, después empieza a avanzar más el de arquitectura y a estabilizarse los de estructura y MEP. Y ya al último deberían estar todos en el último grado de avance, digamos que sería el diseño de detalle. ¿Ya? Y ya después de eso pasaríamos a los procesos de construcción. Entonces, este es como los requerimientos, digamos, que me pueden hacer. Esto no es necesario que sea así, es un ejemplo de cómo pueden ir organizándose las entregas. ¿Ya? Esto lo tiene que establecer el mandante, o sea, cualquiera del mundo público que encargue un proyecto tiene que hacer este esquema de entregas, o sea, establecer cuántas entregas van a hacer y a qué grado de avance quiero cada una. ¿Ya? Y bueno, esto lo vamos a dejar hasta aquí porque esta parte es un poquito más compleja de entender, pero me gustaría que le empezaran a echar un vistazo a esto, ¿ya? Y empecemos a comprender el estándar, porque después bueno, vamos a evaluarlo, van a tener una prueba de esto, pero también lo tienen que ir entendiendo y comprendiendo de cómo funciona, digamos, porque es bien cabezón, ¿ya? Y requiere de harto conocimiento. Hay muchas cosas que seguramente van a escapar de su conocimiento actual del BIM, porque hay muchas cosas que tienen que ver con una investigación mucho más profunda, ¿ya? No es solamente la modelación, o sea, ustedes no son dibujantes, son futuros arquitectos, entonces tienen que preocuparse no solamente de dibujar o de modelar un proyecto, sino que van a estar a cargo de coordinaciones, van a estar a cargo del manejo de información, van a ser responsables de los proyectos. Entonces, esto ayuda muchísimo a organizar todo eso, ¿ya? Y a hacer un poquito más amable el trabajo de las personas que están a cargo y de las personas que también están modelando. Pero esto, digamos, les va a ayudar muchísimo a comprender un poquito más lo que es la metodología, porque ya viene como ordenadito, o sea, es como que te dicen compórtate de cierta manera. Incluso, bueno, aquí podemos ver que existe ya un código de colores para las disciplinas y cómo vamos a empezar a, digamos, a ver de la misma manera distintos eh, aspectos, digamos, de la coordinación de los modelos. Bueno, y el último vienen unos anexos que explican un poquito cómo, cómo poder utilizarlo, sobre todo desde el punto de vista de los encargos. O sea, si ustedes trabajan en alguna entidad pública, cómo hacer los distintos encargos. Hay una guía de cómo hacer los encargos. Está la matriz de roles, ¿ya? Que explica rol por rol, digamos, cuál es su función y cómo se debe utilizar, ¿ya? Ahí están los roles, ¿ya? Los revisores BIM, los modeladores BIM, los coordinadores BIM, los gestores BIM y los directores BIM, ¿ya? Y sus distintas responsabilidades y campos de acción. Entonces, en función de eso, podemos encontrar, digamos, distintos tipos de tareas y si le corresponden o no en función de cada uno de esas, hacer algo, ¿ya? O sea, esto también ayuda a comprender, digamos, las labores de cada uno en su trabajo,
¿ya? O sea, si yo soy un coordinador BIM y me asignan alguna tarea específica, tengo que ver bien si me corresponde o no, ¿ya? Esto en realidad se ve mejor a doble página, entonces ustedes van a poder ver esta parte con esta. Entonces, supongamos si en estrategias de implementación BIM y de gestión del cambio organizacional, dice, en la 8 dice, los roles BIM y su caracterización de capacidades y responsabilidades que deben ser integradas al capital humano de la organización. O sea, ¿a quién le compete esa tarea? ¿Quién tiene que hacer esa pega? O sea, podemos ir a ver, es 3, 5 en la quinta. 3, 5, ya aquí dice. Todos estos, ya, tienen solamente que comprender eso. El director, el revisor, el modelador y el coordinador. O sea, tienen que saber que existe y comprenderlo. Pero el que hace la pega realmente es el gestor, porque a él le corresponde planificar e implementarlo. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes les encarguen un proyecto y ese proyecto tenga metodología BIM y a ustedes les asignan uno de estos roles, ustedes tienen que tener claro cuál es su pega, porque si le encargan otra pega y a ustedes no les corresponden, es pega del de al lado, por ejemplo. ¿Ya? Y ustedes tienen que tener claro eso. Todos estos, como les dije, no son nuevas profesiones ni cargos fijos ya dentro de una empresa. O sea, si una empresa tiene implementado el BIM de manera correcta, eh, esto debería asignarse por proyecto. ¿Ya? O sea, uno en un proyecto a lo mejor es coordinador y el siguiente es modelador, y el siguiente es gestor o el siguiente es revisor. O sea, los roles no son estáticos, ¿ya? Y no deberían serlo porque así permite a todos los funcionarios, digamos, de un equipo entender y comprender cada uno de los roles e ir manejando. Después seguramente se van haciendo algunos más expertos que, que otros en ciertas áreas y después seguramente van a empezar a repetir su rol nomás, ¿ya? Pero en realidad son bastante líquidos en ese sentido y está bueno que sean así porque si no se vuelve siempre lo mismo, como tener el clásico esquema del arquitecto, el dibujante, y después hay, no sé, los coordinadores que podrían ser también arquitectos, eh, los revisores que serían solamente los que revisan, digamos, en los organismos públicos y no dentro del mismo esquema de proyecto. Entonces, eso, digamos, va a depender de cómo se organice cada uno de los equipos. Y aquí está el montón de tareas y si corresponde o no. Después, más abajo, está el manual de entrega de información, ya que establece ciertos puntos y ciertos criterios de cómo se deben entregar las cosas, ¿ya? Eh, para cada uno de esos objetivos hay unos videos bastante buenos de cómo se ocupa esto, ¿ya? Pero básicamente tiene que ver con que los parámetros estén bien alimentados y bien utilizados también, ¿ya? Y que al momento de exportarlo se exporten de buena manera. Después tenemos las plantillas de los planes de ejecución, que son dos, uno es de oferta y otro es de definitivo, ya, o sea, cuando están en la fase de oferta de una licitación, tienen que explicar todo esto, que lo vamos a ver en otra clase. Y una vez que ya se ganaron el proyecto, tienen que entregar uno nuevo, ya, que sería el definitivo, que en el fondo es muy parecido al anterior, pero ya con aspectos que sí o sí se van a ocupar a lo largo, digamos, del ciclo de vida del proyecto. Los planes de ejecución BIM son documentos vivos, entonces pueden ir variando a lo largo del proyecto.
Entonces pueden ir cambiando ciertos criterios, pueden ir cambiando al responsables, etcétera. O sea, es un documento que siempre tiene que ir siendo alimentado. ¿Ya? Y eso, ese es como el grueso, a grueso modo, el documento del estándar. Como ven, es bastante denso, son 152 páginas de contenido que es bastante cabezón, bastante duro, pero que es súper fundamental que ya lo vayan conociendo. Ya, nosotros vamos a hacer un ejercicio de modelación, de mezcla de modelación y de alimentación de algunos parámetros y los vamos a organizar, digamos, lo más bien posible respecto del estándar. ¿Ya? Entonces nos vemos en un ratito, antes de que se corte abruptamente y que tenga tiempo de que se guarde la grabación, eh, para que practiquemos en el bloque siguiente. ¿Ya? Nos vemos en un ratito.